Sagitario percibe la mentira como una grieta en el alma de quien la pronuncia. No se trata solamente de palabras falsas, se trata de una ruptura invisible en el pacto de sinceridad que este signo considera sagrado. Gobernado por Júpiter, planeta de la verdad superior, de la expansión mental y de la filosofía, Sagitario camina por la vida buscando sentido, autenticidad y libertad emocional. Por eso, cuando alguien le miente a la cara, no solo hiere su confianza, desafía directamente su visión del mundo. Hay signos que toleran las medias verdades, las evasivas o los juegos emocionales. Sagitario no nació para habitar terrenos ambiguos. Su fuego mutable necesita claridad para avanzar. Prefiere una verdad dura antes que una mentira adornada. Incluso cuando la realidad duele, la honestidad representa para Sagitario una forma de respeto. La falsedad, en cambio, se siente como una prisión mental. Cuando descubre una mentira, el primer impacto suele ser interno. Durante unos segundos, el arquero queda en silencio, procesando la contradicción entre lo que intuía y lo que acaba de descubrir. Porque Sagitario posee una intuición veloz. Muchas veces ya sospechaba la verdad antes de tener pruebas. Sin embargo, suele otorgar el beneficio de la duda porque cree en el potencial humano y en la nobleza de las personas. Ahí reside una de sus grandes contradicciones, es desconfiado con las estructuras, pero tremendamente esperanzado con las almas. La decepción en Sagitario no nace únicamente del engaño, sino de la sensación de que alguien subestimó su inteligencia. Nada irrita más a este signo que percibir manipulación disfrazada de inocencia. Cuando alguien le miente mirando a los ojos, Sagitario siente que intentan apagar su fuego interior. Y el fuego sagitariano no acepta cadenas. Entonces aparece su lado más feroz. El arquero, símbolo eterno de Sagitario, apunta lejos porque nació para ver más allá de lo evidente. Por eso, cuando enfrenta una mentira directa, puede transformarse en un juez implacable. Sus palabras se vuelven filosas, rápidas y devastadoras. No necesita gritar para destruir una falsedad, le basta con una frase cargada de verdad brutal. Su sinceridad puede ser tan intensa que deja sin defensa a quien intentó engañarlo. Muchos creen que Sagitario perdona fácilmente porque evita quedarse atrapado en el rencor. Pero existe una diferencia enorme entre perdonar y volver a confiar. Una vez rota la transparencia, el vínculo jamás vuelve exactamente al mismo lugar. Sagitario puede continuar adelante, puede incluso reír otra vez, pero internamente toma nota. La energía jupiteriana aprende de cada traición y convierte la experiencia en sabiduría. Este signo posee un orgullo espiritual silencioso. No necesita demostrar superioridad, pero sí necesita sentir coherencia en quienes lo rodean. Las personas falsas lo cansan profundamente. Las excusas constantes, las manipulaciones emocionales y las contradicciones terminan alejándolo. Porque Sagitario no nació para convivir con máscaras, nació para recorrer caminos abiertos donde cada persona muestre su verdadero rostro. Cuando la mentira proviene de alguien amado, el impacto puede ser todavía más intenso. Aunque aparenta fortaleza, Sagitario siente las heridas emocionales con enorme profundidad. Simplemente no permanece demasiado tiempo hundido en ellas. Su naturaleza lo impulsa a levantarse y seguir avanzando. Sin embargo, antes de marcharse, puede atravesar un momento de fuego puro, confronta, exige respuestas y busca entender por qué alguien eligió la falsedad en lugar de la honestidad. Hay algo casi mítico en la reacción sagitariana frente al engaño. Es como si el centauro despertara en medio de la tormenta y recordara su verdadera naturaleza salvaje. La decepción activa su necesidad de libertad absoluta. Después de descubrir mentiras repetidas, Sagitario puede cortar vínculos de manera definitiva, incluso con personas que alguna vez fueron esenciales. Lo hace porque entiende que una relación sin verdad termina convirtiéndose en una jaula. A nivel astrológico, Sagitario representa la búsqueda de significado. Por eso detesta las mentiras pequeñas y vacías. Siente que desperdician tiempo, energía y propósito. Mientras otros signos pueden entrar en juegos psicológicos, Sagitario prefiere conversaciones directas, aunque resulten incómodas. Su alma necesita expansión, y la mentira limita esa expansión porque obliga a caminar entre sombras. Paradójicamente, el propio Sagitario puede recurrir a veces a verdades suavizadas para evitar herir o para escapar de conflictos emocionales demasiado densos. Pero rara vez sostiene engaños elaborados durante mucho tiempo. Su esencia necesita aire limpio.
Mentir de forma constante lo desgasta porque contradice su naturaleza interna. Quien le miente a Sagitario suele cometer un error estratégico. Este signo puede parecer distraído, espontáneo o demasiado optimista, pero observa mucho más de lo que aparenta. Detecta cambios de energía, silencios incómodos y contradicciones invisibles. Y cuando finalmente une las piezas, la confianza se desploma con una velocidad imposible de detener. Sin embargo, después de la tormenta, Sagitario renace. Ese es uno de sus mayores poderes. Puede sufrir decepciones enormes y aún así recuperar la fe en la vida. Puede atravesar traiciones y continuar creyendo en el amor, en la amistad y en los nuevos comienzos. Su fuego no se extingue fácilmente. Cada mentira descubierta fortalece su visión del mundo y afila todavía más su intuición. Con el tiempo, Sagitario aprende que la sinceridad no siempre será correspondida, pero también comprende que jamás debe renunciar a su esencia por culpa de quienes eligieron el engaño. Entonces deja atrás las máscaras ajenas y continúa su camino mirando al horizonte, como un viajero cósmico que entiende que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de revelarse. Porque nadie puede engañar eternamente al signo que nació para perseguir la verdad como si fuera una estrella encendida en medio de la noche. Sagitario posee una relación casi sagrada con la transparencia porque, en esencia, este signo vive orientado hacia la expansión del espíritu. No se conforma con sobrevivir emocionalmente, necesita sentir que cada vínculo, cada conversación y cada experiencia lo acercan a una verdad más grande. Por eso, cuando aparece la mentira, no solo percibe una traición interpersonal. Percibe un obstáculo en el camino de la evolución. Hay signos que buscan estabilidad, otros buscan intensidad y otros buscan seguridad. Sagitario busca sentido. Y cuando alguien le miente a la cara, lo que verdaderamente se rompe es la sensación de sentido compartido. El arquero siente que la conexión pierde pureza, que algo invisible se ha contaminado. Entonces comienza a experimentar una sensación muy difícil de explicar, la desconexión energética. Aunque siga presente físicamente, internamente empieza a alejarse. Porque Sagitario necesita admirar la energía de quienes lo rodean. Necesita sentir que puede mirar a alguien sin detectar máscaras permanentes. Cuando descubre falsedad, su espíritu aventurero deja de expandirse alrededor de esa persona. El entusiasmo disminuye. La inspiración se enfría. Y eso, para un signo de fuego, es casi equivalente a una muerte emocional lenta. Existe además un aspecto profundamente orgulloso en Sagitario que muchas veces pasa desapercibido. No se trata de arrogancia superficial, sino de dignidad espiritual. Este signo siente que la honestidad es una forma de valentía. Por eso desprecia las mentiras nacidas de la cobardía emocional. Sagitario puede aceptar errores humanos, contradicciones, debilidades e incluso decisiones equivocadas, pero le cuesta muchísimo respetar a quien manipula deliberadamente para evitar enfrentar la verdad. En el fondo, Sagitario cree que cada persona debería tener el coraje de mostrarse tal como es. Y cuando alguien no lo hace, el arquero comienza a percibir una fractura entre apariencia y esencia. Esa fractura le incomoda profundamente porque Sagitario vive impulsado por una necesidad constante de autenticidad. Necesita sentir que las almas hablan desde un lugar real. Por eso este signo suele detectar rápidamente a quienes actúan según conveniencia. Puede notar cuando alguien cambia de personalidad dependiendo del entorno, cuando exagera historias para impresionar o cuando construye versiones falsas de sí mismo para obtener aceptación. Sagitario quizá no lo diga inmediatamente, pero lo registra todo en silencio. Y cuando finalmente habla, lo hace con una claridad demoledora. Porque el fuego de Sagitario no solo ilumina, también revela. Hay una fuerza casi profética en este signo cuando decide confrontar una mentira. Su energía jupiteriana expande todo lo que toca, incluyendo las contradicciones ajenas. Lo que otros intentaban ocultar termina quedando expuesto bajo la intensidad de su mirada. Sagitario posee la capacidad de hacer preguntas incómodas, conectar piezas dispersas y obligar a la verdad a salir a la superficie. No porque disfrute el conflicto, sino porque detesta vivir entre ilusiones. Para Sagitario, una mentira sostenida representa una carga espiritual agotadora. Mantener apariencias falsas requiere energía estancada, manipulación constante y tensión emocional. Y este signo nació precisamente para lo contrario: movimiento, aire libre, sinceridad y expansión. Por eso, cuando permanece demasiado tiempo cerca de personas falsas,
comienza a sentirse sofocado. El fuego pierde fuerza. La alegría disminuye. La risa se vuelve menos genuina. El entusiasmo se fragmenta. Entonces aparece una sensación muy característica en Sagitario, la necesidad urgente de escapar hacia algo más verdadero. A veces esa huida es física. Viajes repentinos, cambios drásticos, distancias inesperadas. Otras veces es emocional. Empieza a invertir energía en nuevos proyectos, nuevas amistades o nuevas metas que le permitan recuperar la sensación de autenticidad perdida. Porque Sagitario jamás tolera permanecer demasiado tiempo atrapado en ambientes donde la mentira se vuelve rutina. Este signo necesita respirar verdad. Y cuanto más evoluciona espiritualmente, más sensible se vuelve a las vibraciones falsas. Lo que antes toleraba por ingenuidad o exceso de optimismo, después comienza a rechazarlo con firmeza absoluta. Ahí nace el Sagitario sabio. El que ya no entrega confianza ilimitada de inmediato. El que observa antes de abrir completamente el alma. El que entiende que no todas las personas poseen la misma integridad emocional. Sin embargo, incluso después de múltiples decepciones, Sagitario conserva algo extraordinario, la capacidad de volver a creer. Ese es uno de sus mayores dones zodiacales. Otros signos pueden endurecerse definitivamente tras una traición. Sagitario no. Puede volverse más prudente, más selectivo y más intuitivo, pero rara vez deja morir su esperanza. Porque Júpiter le otorga una conexión natural con la fe. No necesariamente fe religiosa, sino fe existencial. La sensación profunda de que todavía existen personas sinceras, caminos auténticos y vínculos verdaderos esperando en algún lugar del horizonte. Y esa esperanza es indestructible. Incluso cuando ha sido herido, el arquero vuelve a levantarse mirando hacia adelante. Pero hay algo más oscuro y poderoso que pocas veces se menciona: cuando Sagitario pierde totalmente el respeto por alguien que le mintió, puede volverse emocionalmente inaccesible de una manera definitiva. No busca venganza constante ni destrucción innecesaria. Simplemente corta el flujo de energía. Y cuando Sagitario deja de invertir alma en una persona, el vacío que deja puede sentirse inmenso. Porque este signo ama con entusiasmo genuino. Comparte ideas, sueños, humor, aventuras y visión de futuro. Su presencia suele traer movimiento, optimismo y expansión emocional. Pero cuando se siente traicionado repetidamente, retira todo eso sin dramatismos exagerados. Y entonces quienes lo rodeaban descubren cuánto iluminaba realmente su energía. Sagitario también experimenta una lucha interna muy intensa después de descubrir mentiras importantes. Por un lado, desea alejarse inmediatamente. Por otro, intenta comprender las razones detrás del engaño. Su naturaleza filosófica busca significado incluso en las heridas más dolorosas. Entonces reflexiona sobre el miedo humano. Sobre las inseguridades. Sobre las máscaras construidas para sobrevivir emocionalmente. Y aunque puede comprender intelectualmente por qué alguien mintió, eso no significa que pueda volver a confiar igual. Sagitario posee una relación profundamente simbólica con la verdad porque, en esencia, representa al viajero del zodiaco que cruza mundos buscando comprensión. No viaja solamente por territorios físicos, viaja por ideas, emociones, filosofías y experiencias humanas. Cada vínculo se convierte para este signo en una aventura espiritual. Por eso, cuando alguien le miente, Sagitario siente que el mapa emocional compartido ha sido alterado. Como si hubiera caminado guiado por estrellas falsas. Y pocas cosas enfurecen más al arquero que descubrir que alguien intentó desorientar deliberadamente su camino. Porque Sagitario puede tolerar tormentas. Puede tolerar incertidumbre. Puede tolerar cambios bruscos y destinos desconocidos. Pero necesita sentir que pisa suelo verdadero. Cuando percibe falsedad constante, su alma comienza a experimentar una sensación de encierro espiritual muy intensa. Es como si el aire dejara de circular alrededor suyo. La energía se vuelve pesada. Las conversaciones empiezan a sonar vacías. Los silencios se llenan de sospechas invisibles. Y aunque Sagitario intente mantener la armonía o seguir adelante por un tiempo, internamente empieza una batalla silenciosa entre su deseo de creer y la evidencia creciente de que algo no encaja. Esa batalla lo desgasta profundamente. Porque Sagitario quiere confiar.
Esa es una de las verdades más importantes y menos comprendidas sobre este signo. Detrás de su apariencia fuerte, aventurera e independiente, existe una necesidad genuina de encontrar personas con quienes pueda bajar la guardia emocional. El arquero anhela conexiones donde no tenga que interpretar dobles intenciones ni analizar constantemente si las palabras coinciden con la realidad. Cuando encuentra autenticidad, se entrega con un entusiasmo inmenso. Comparte sueños. Comparte planes. Comparte visiones del futuro. Comparte su fuego más luminoso. Pero precisamente por eso, las mentiras producen un impacto tan devastador. Porque Sagitario no siente que perdió solamente confianza. Siente que entregó partes sagradas de sí mismo a alguien que no supo honrarlas. Y ahí nace una de sus heridas más profundas, la decepción existencial. No se trata únicamente del engaño puntual. Se trata de la sensación de haber creído en algo que no era real. Para un signo gobernado por Júpiter, planeta asociado con la expansión de conciencia y la búsqueda de significado, descubrir una mentira importante puede sentirse como un derrumbe filosófico temporal. Entonces Sagitario comienza a cuestionarlo todo. Las conversaciones pasadas. Las promesas hechas. Los momentos compartidos. Las emociones entregadas. Y durante un tiempo puede experimentar una sensación extraña, la necesidad de reconstruir su propia percepción de la realidad. Porque cuando alguien le miente repetidamente, el arquero siente que intentaron manipular no solo sus emociones, sino también su comprensión de lo verdadero. Eso toca una fibra extremadamente sensible en este signo. Sin embargo, existe algo poderoso en la naturaleza sagitariana, incluso en medio del dolor, jamás pierde completamente la conexión con el horizonte. Esa es su salvación. Mientras otros signos pueden quedar atrapados indefinidamente en el pasado, Sagitario posee una fuerza interna que tarde o temprano lo empuja hacia adelante. Su espíritu entiende que la vida continúa más allá de cualquier traición. Y aunque la decepción deje cicatrices, también deja sabiduría. Con el tiempo, Sagitario empieza a reconocer señales que antes ignoraba. Aprende a observar las inconsistencias pequeñas. Las promesas excesivas. Las palabras demasiado perfectas. Las personas que cambian de versión constantemente. Su intuición, que ya era fuerte, se vuelve casi profética después de varias decepciones importantes. Porque cada mentira enfrentada activa un nivel más profundo de conciencia. El arquero comienza entonces a desarrollar una capacidad impresionante para distinguir entre quienes hablan desde la autenticidad y quienes hablan desde la necesidad de manipular percepciones. Ya no se deja impresionar tan fácilmente por discursos grandiosos ni por apariencias cuidadosamente construidas. Ahora busca algo mucho más raro, coherencia energética. Sagitario observa si las acciones coinciden con las palabras. Si las miradas coinciden con las promesas. Si la energía coincide con el discurso. Y cuando detecta fracturas constantes entre una cosa y otra, se aleja emocionalmente aunque todavía permanezca presente físicamente. Existe además un aspecto muy intenso relacionado con el orgullo silencioso de Sagitario. Este signo no suele suplicar verdad. Cuando empieza a percibir mentiras repetidas, primero intenta comprender. Después confronta. Pero si las contradicciones continúan, llega un momento donde deja de insistir. Y ese instante es definitivo. Porque cuando Sagitario decide retirarse emocionalmente, lo hace desde una comprensión profunda de su propio valor espiritual. Ya no siente necesidad de convencer a nadie de ser sincero. Entiende que la honestidad nace del carácter, no de la presión externa. Entonces ocurre algo impresionante. El fuego que antes invertía intentando salvar el vínculo regresa hacia sí mismo. Y cuando Sagitario redirige toda su energía hacia su propio crecimiento, se vuelve imparable. Comienza nuevos proyectos. Explora nuevos caminos. Descubre nuevas pasiones. Conoce nuevas personas. Expande nuevamente su universo. Es como si el dolor se transformara en combustible para la evolución. Ahí aparece el verdadero poder jupiteriano. Porque Júpiter no solamente expande alegría, también expande conciencia. Y cada traición obliga a Sagitario a comprender más profundamente quién merece realmente acceso a su fuego interior. Con el tiempo, el arquero deja de sentirse destruido por las mentiras y empieza a verlas como filtros inevitables del destino.
Comprende que las personas falsas terminan revelándose tarde o temprano porque sostener una máscara exige demasiada energía. La verdad, en cambio, posee una fuerza natural. No necesita esfuerzo constante para mantenerse viva. Por eso Sagitario termina valorando muchísimo más la tranquilidad emocional que cualquier relación basada en apariencias. Prefiere una verdad incómoda antes que una paz artificial. Prefiere una conversación difícil antes que una manipulación elegante. Prefiere la soledad honesta antes que la compañía falsa. Sagitario experimenta la mentira como una interrupción del flujo natural del destino. Para este signo, cada vínculo importante forma parte de una travesía espiritual donde las almas deberían caminar mirando hacia la misma dirección. No necesita perfección absoluta, pero sí necesita verdad suficiente para seguir avanzando sin sentir que el suelo cambia constantemente bajo sus pies. Cuando alguien le miente de manera repetida, el arquero siente que la ruta compartida se vuelve inestable, como si intentaran conducirlo por caminos construidos sobre niebla. Y Sagitario jamás nació para vivir entre nieblas. Este signo necesita horizontes claros, incluso cuando el futuro sea incierto. Puede soportar dudas sobre lo que vendrá mañana, pero no soporta la sensación de que la realidad está siendo manipulada deliberadamente delante de sus ojos. Porque Sagitario no solamente busca experiencias, busca comprensión profunda de la vida. Cada conversación, cada emoción y cada conexión representan oportunidades para descubrir algo más grande sobre el ser humano y sobre sí mismo. Por eso las mentiras no le parecen simples errores sociales. Las percibe como fracturas espirituales. Existe una intensidad muy particular en la manera en que Sagitario vive las decepciones emocionales. Aunque desde afuera pueda parecer que supera todo rápidamente, internamente atraviesa procesos complejos y silenciosos. El arquero rara vez permanece inmóvil frente al dolor. Necesita moverse para procesarlo. Necesita transformar el sufrimiento en conocimiento, en visión o en evolución personal. Pero antes de alcanzar esa transformación, atraviesa una etapa interna llena de preguntas profundas. No preguntas dirigidas hacia otros, sino hacia el sentido mismo de la experiencia. Intenta entender por qué algunas personas eligen la falsedad cuando podrían simplemente hablar con honestidad. Intenta comprender por qué existen almas que prefieren construir versiones artificiales de sí mismas en lugar de mostrarse reales. Y aunque Sagitario suele encontrar explicaciones filosóficas para casi todo, hay algo que nunca termina de aceptar completamente: la traición consciente a la confianza genuina. Porque este signo entrega libertad emocional como prueba de amor y respeto. Sagitario no suele amar desde el control extremo. No necesita vigilar cada movimiento ni encerrar emocionalmente a quienes aprecia. Prefiere vínculos donde ambas personas respiren con amplitud, donde exista espacio para crecer individualmente sin perder la conexión auténtica. Y precisamente por eso la mentira lo golpea de una manera tan profunda. Porque siente que la libertad entregada fue utilizada como escenario para el engaño. Ese descubrimiento puede despertar en Sagitario una mezcla explosiva de tristeza y furia interior. No porque necesite posesión, sino porque siente que la honestidad era el mínimo sagrado que debía sostener el vínculo. Entonces ocurre algo muy característico en este signo: la desilusión reemplaza lentamente la pasión emocional. Y cuando Sagitario pierde ilusión, el cambio energético se vuelve inmenso. Su mirada cambia. Su entusiasmo disminuye. Su presencia empieza a retirarse poco a poco. Aunque continúe hablando o interactuando normalmente durante un tiempo, internamente ya comenzó el proceso de separación emocional. Porque el arquero entiende algo fundamental: una conexión donde la verdad desaparece termina convirtiéndose en una prisión mental. Y ninguna prisión puede retener demasiado tiempo a Sagitario. Hay una dimensión heroica en la manera en que este signo recupera su fuerza después de las traiciones. Mientras otros quedan atrapados intentando reconstruir eternamente lo que se rompió, Sagitario termina utilizando el dolor como impulso hacia un nivel superior de conciencia. Cada decepción le enseña a confiar más en su intuición. Cada mentira le muestra con más claridad quién merece realmente acceso a su energía. Cada ruptura lo obliga a redefinir sus límites emocionales. Así es como el arquero se vuelve sabio. No evitando el dolor, sino atravesándolo sin perder la conexión con su esencia luminosa. Porque incluso en sus momentos más oscuros, Sagitario conserva una llama interna orientada hacia el futuro. Puede sentirse devastado temporalmente, pero tarde o temprano reaparece su necesidad de expansión.
El alma sagitariana jamás tolera permanecer demasiado tiempo encerrada en la amargura. Eso no significa que olvide fácilmente. En realidad, Sagitario recuerda mucho más de lo que aparenta. Solo que no siempre convierte esos recuerdos en cadenas permanentes. Prefiere transformarlos en aprendizaje. Pero cada experiencia deja marcas invisibles que modifican su manera de relacionarse. Con el tiempo se vuelve más atento a las incongruencias pequeñas. Más sensible a las energías ambiguas. Más rápido para detectar manipulaciones emocionales. Y aunque siga conservando su naturaleza optimista, ahora sabe que el optimismo sin discernimiento puede convertirse en ingenuidad peligrosa. Esa comprensión lo fortalece enormemente. Porque Sagitario aprende finalmente que proteger su fuego interior no es egoísmo, es supervivencia espiritual. Entonces comienza a seleccionar cuidadosamente dónde invierte entusiasmo emocional. Ya no entrega confianza infinita de inmediato. Necesita coherencia sostenida, autenticidad palpable y acciones alineadas con las palabras. Porque el arquero descubre algo esencial: las personas sinceras generan paz, mientras las personas falsas generan confusión constante. Y Sagitario detesta vivir confundido emocionalmente. Su espíritu necesita claridad para avanzar. Por eso, cuando alguien intenta manipularlo mediante contradicciones, versiones cambiantes o verdades parciales, el fuego interno empieza a revelarse rápidamente. Puede guardar silencio durante un tiempo mientras observa, pero llega un momento donde su naturaleza jupiteriana exige transparencia absoluta. Y cuando finalmente habla, sus palabras pueden atravesar todas las defensas. Sagitario posee una necesidad casi sagrada de sentir que el alma y la palabra caminan unidas. Para este signo, las palabras no son simples sonidos pasajeros, representan dirección, intención y energía viva. Por eso, cuando alguien miente de manera consciente, el arquero percibe una ruptura entre lo que se dice y lo que realmente habita en el interior. Esa fractura genera una sensación profundamente incómoda porque Sagitario necesita coherencia para poder confiar emocionalmente. Y la confianza, para este signo, no es un detalle superficial. Es el terreno invisible sobre el cual construye toda conexión verdadera. Cuando Sagitario cree en alguien, abre puertas internas enormes. Permite que esa persona conozca sus sueños más ambiciosos, sus ideas más intensas, sus visiones del futuro y hasta sus inseguridades más ocultas. Aunque muchas veces proyecte una imagen invulnerable y libre, existe dentro suyo una sensibilidad inmensa que pocas personas llegan a ver completamente. Por eso las mentiras producen un impacto tan profundo. Porque no hieren solamente su orgullo. Hieren el espacio sagrado que había decidido compartir. Y Sagitario no comparte su mundo interior con cualquiera. Este signo puede relacionarse fácilmente con muchas personas, conversar con naturalidad y generar vínculos espontáneos, pero abrir verdaderamente el alma es otra cosa. Cuando lo hace, espera encontrar autenticidad del otro lado. Espera sentir que no necesita defenderse constantemente ni interpretar realidades ocultas. Cuando esa expectativa se rompe, aparece una decepción muy particular, la sensación de haber entregado verdad a quien respondía con máscaras. Ese descubrimiento cambia algo en su energía. El entusiasmo se retrae. La espontaneidad disminuye. La inocencia emocional empieza a desaparecer lentamente. Porque Sagitario aprende que no todas las personas utilizan la sinceridad como base para construir vínculos. Algunas utilizan palabras para controlar percepciones, evitar consecuencias o manipular emociones. Y aunque el arquero pueda comprender intelectualmente esas conductas, jamás logra admirarlas. En realidad, las desprecia profundamente. No desde la superioridad arrogante, sino desde una convicción espiritual muy intensa. Para Sagitario, vivir permanentemente detrás de mentiras equivale a vivir desconectado de uno mismo. Este signo siente que cada engaño debilita la esencia de quien lo sostiene. Por eso, cuando alguien le miente repetidamente, Sagitario no solo pierde confianza en esa persona, empieza también a perder respeto. Y una vez que el respeto se derrumba, el vínculo entra en una etapa muy difícil de recuperar. Porque el arquero puede perdonar errores. Puede comprender debilidades humanas. Puede incluso aceptar contradicciones emocionales. Pero le cuesta enormemente seguir admirando a quien elige conscientemente la falsedad como forma de relacionarse. Existe además un aspecto muy poderoso relacionado con la intuición sagitariana que muchas veces pasa desapercibido.
Aunque este signo suele asociarse con movimiento, aventura y optimismo, también posee una percepción energética extremadamente aguda. Capta intenciones ocultas, tensiones invisibles y cambios sutiles en el comportamiento emocional de quienes lo rodean. Muchas veces detecta la mentira antes de descubrirla racionalmente. Simplemente siente que algo ya no vibra igual. Una mirada demasiado rápida. Una respuesta forzada. Un entusiasmo artificial. Un silencio extraño después de ciertas preguntas. El fuego mutable de Sagitario capta alteraciones energéticas con enorme rapidez. Y aunque al principio pueda intentar ignorarlas para conservar la armonía o mantener la esperanza, internamente ya comenzó a registrar señales. Entonces entra en conflicto consigo mismo. Porque una parte quiere seguir creyendo. Pero otra parte ya conoce la verdad. Ese conflicto puede desgastarlo muchísimo emocionalmente. Sagitario no disfruta desconfiando. De hecho, una de las cosas que más le agotan es sentir que debe analizar constantemente las intenciones ajenas. Su alma necesita libertad mental para expandirse. Cuando un vínculo comienza a llenarse de dudas, contradicciones y manipulación emocional, el arquero siente que pierde aire espiritual. Y cuando Sagitario siente que no puede respirar emocionalmente, tarde o temprano se aleja. Porque este signo nació para vivir con amplitud interior. No tolera demasiado tiempo las relaciones donde debe caminar con cautela constante, donde las palabras nunca terminan de coincidir con las acciones o donde la verdad parece fragmentarse continuamente. El arquero necesita mirar a alguien y sentir claridad. Por eso las personas auténticas generan un efecto tan poderoso en Sagitario. Cuando encuentra almas sinceras, su fuego vuelve a expandirse con intensidad luminosa. Recupera espontaneidad, humor, entusiasmo y confianza en la vida. Porque este signo funciona mejor en ambientes donde la energía circula sin máscaras ni estrategias ocultas. Y precisamente por conocer el valor de esa autenticidad, las mentiras le resultan tan insoportables. Hay también una dimensión muy épica en la forma en que Sagitario transforma las decepciones en crecimiento personal. Mientras otros signos pueden quedar atrapados durante años reviviendo heridas, el arquero posee un impulso evolutivo imposible de detener completamente. El dolor lo sacude. La traición lo hiere. La desilusión lo hace cuestionarse muchas cosas. Pero después comienza la transformación. Sagitario convierte cada experiencia en sabiduría. Cada caída en conciencia. Cada mentira en discernimiento. Y así su fuego madura. Ya no arde descontroladamente como en la juventud. Ahora se vuelve un fuego más preciso, más intuitivo y más difícil de engañar. Aprende a reconocer rápidamente las energías incoherentes. Comprende que algunas personas hablan bonito, pero vibran vacío. Y entonces deja de dejarse seducir solamente por las palabras. Empieza a observar consistencia. Porque Sagitario descubre que la verdad auténtica tiene algo muy particular, transmite paz. No necesita demasiadas explicaciones. No necesita manipulación emocional. No necesita justificaciones interminables. Simplemente se sostiene sola. Sagitario lleva dentro una fuerza ancestral que no tolera las cadenas invisibles de la falsedad. Aunque muchas personas asocian este signo únicamente con aventura, optimismo o deseo de libertad, existe una dimensión mucho más profunda y casi mística en su naturaleza, la necesidad de vivir alineado con una verdad interior imposible de negociar. Esa verdad no siempre tiene que ver con hechos absolutos, muchas veces tiene que ver con autenticidad emocional. Con sentir que lo que se muestra hacia afuera coincide realmente con lo que habita en el alma. Por eso, cuando alguien le miente a Sagitario de manera consciente, el impacto no ocurre solamente a nivel emocional. Ocurre a nivel existencial. El arquero siente que la conexión perdió pureza. Que el vínculo dejó de ser un lugar seguro para el espíritu. Que la energía comenzó a fragmentarse. Y aunque intente seguir adelante durante un tiempo, algo dentro suyo ya empezó a retirarse silenciosamente. Porque Sagitario puede amar intensamente, pero jamás puede permanecer demasiado tiempo donde la verdad se vuelve inestable. Existe una parte extremadamente noble en este signo que pocas personas comprenden completamente. Sagitario suele relacionarse desde la esperanza. Incluso cuando aparenta cinismo o humor desafiante, en el fondo quiere creer en las personas.
Quiere sentir que todavía existen almas valientes capaces de sostener conversaciones honestas, admitir errores y mostrarse reales sin necesidad de manipular constantemente la percepción ajena. Cuando encuentra personas así, entrega una versión luminosa y expansiva de sí mismo que transforma todo a su alrededor. Pero precisamente por poseer esa generosidad emocional, las mentiras le duelen con tanta intensidad. Porque Sagitario no siente solamente que lo engañaron. Siente que profanaron algo sagrado. La confianza para este signo es un acto espiritual. Es permitir que alguien entre en territorios internos donde normalmente no cualquiera tiene acceso. Y cuando esa apertura es respondida con engaños, el arquero experimenta una sensación muy amarga, la impresión de haber compartido verdad con alguien que vivía escondido detrás de una construcción artificial. Ahí aparece uno de los grandes silencios de Sagitario. Porque aunque este signo puede reaccionar explosivamente al descubrir ciertas mentiras, también posee una tendencia a procesar las heridas en soledad. Muchas veces se aleja emocionalmente mientras continúa aparentando normalidad. Sigue hablando, sigue riendo y sigue moviéndose, pero internamente está reconstruyendo toda su percepción del vínculo. Ese proceso puede ser agotador. Sagitario empieza a revisar conversaciones pasadas, detalles aparentemente insignificantes y sensaciones intuitivas que antes intentó ignorar. Entonces comprende que muchas veces su alma ya había detectado incoherencias mucho antes de que aparecieran pruebas concretas. Y esa comprensión fortalece enormemente su intuición futura. Porque el arquero aprende algo decisivo: cuando la energía cambia, la verdad ya comenzó a moverse debajo de la superficie. Desde ese momento, Sagitario se vuelve mucho más perceptivo. Ya no escucha solamente palabras. Ahora escucha vibraciones. Observa cómo alguien sostiene la mirada, cómo responde bajo presión, cómo cambia su energía dependiendo del contexto. Y aunque continúe siendo espontáneo y optimista, empieza a desarrollar un discernimiento mucho más afilado. Esto marca una transición importante en la evolución emocional sagitariana. El fuego ingenuo de la juventud comienza a transformarse en fuego consciente. Antes podía entregarse rápidamente porque creía que la sinceridad era natural para todos. Después de ciertas decepciones comprende que muchas personas utilizan máscaras para sobrevivir emocionalmente, para obtener aprobación o para evitar enfrentar sus propias sombras. Entonces deja de idealizar tan fácilmente. Pero aquí aparece algo extraordinario: Sagitario no se vuelve completamente frío. Esa es una de sus mayores victorias espirituales. A pesar de las heridas, conserva la capacidad de emocionarse con la autenticidad cuando finalmente la encuentra. Sigue valorando las conversaciones sinceras, las personas transparentes y los vínculos donde el alma puede respirar sin miedo. Porque el arquero entiende que vivir desconfiando de todo sería otra forma de prisión. Y Sagitario no nació para vivir prisionero. Por eso, aunque el dolor lo transforme, jamás permite que destruya completamente su esencia luminosa. Existe también una relación muy poderosa entre la mentira y la sensación de traición a la libertad emocional en Sagitario. Este signo suele ofrecer espacio, independencia y confianza. No necesita controlar constantemente a quienes ama porque cree que el respeto verdadero nace de la conciencia, no de la vigilancia. Entonces, cuando descubre engaños, siente que la libertad otorgada fue utilizada incorrectamente. Eso despierta una decepción muy profunda. Porque Sagitario considera que quien necesita mentir continuamente demuestra incapacidad para sostener relaciones desde la honestidad madura. Y el arquero, aunque pueda comprender las debilidades humanas, no quiere construir su vida alrededor de ellas. Quiere expansión. Quiere claridad. Quiere vínculos donde la verdad pueda existir sin miedo. Cuando eso no ocurre, algo en su fuego empieza a apagarse lentamente. Y para un signo de fuego, perder entusiasmo equivale casi a perder parte del alma. Por eso Sagitario protege tanto su alegría cuando madura emocionalmente. Comprende que su capacidad de creer, soñar y expandirse es demasiado valiosa para desperdiciarla en relaciones basadas en manipulación o falsedad constante. Entonces aprende a retirarse antes de destruirse completamente. Ese retiro puede parecer frío desde afuera, pero en realidad suele venir precedido de largas batallas internas. Sagitario rara vez abandona emocionalmente de inmediato. Primero intenta comprender. Luego intenta justificar. Después busca señales de cambio real. Pero cuando entiende que las mentiras forman parte estructural del vínculo,
toma distancia con una determinación casi irreversible. Y ahí emerge una de las facetas más legendarias del arquero, su capacidad de renacer. Sagitario posee un espíritu imposible de mantener encerrado demasiado tiempo dentro del dolor.